A Carlos, no lo sé. Hay Ok, algo que me está tapando. 15, 10. Estos son 10, No, son 5. la mitad es así. luego Bueno, 10, hago la mitad en Sí. 15 y 10 hago así y y luego... cuando sí. queden 5. Y entonces nosotros Ok, salimos. ya está grabando todo. Y luego hacemos la parte que... El making of, que Vale, se hace en un momento. Hay que hacer una de chiclets. eso. Y ya tenemos todo. Vale, pues cuando tú me digas empezamos. Ya está grabando, luego tienes que editar. Sí. Vale, bien, pues... ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Afterworld Talent. Hoy tengo el gusto de contar con Carlos. Carlos nos va a hablar un poco sobre lo que es el tema del bienestar, el bienestar en cuanto a las empresas, el bienestar en cuanto a las personas que trabajamos en las empresas y también de su famosa empresa que es el campamento Play Camp. ¿verdad? Playcamp, sí. Play Camp. Pues encantado de que estés aquí conmigo, Carlos. Placer es mío. Vamos a hablar un poco en principio de este Play Camp y de cómo surge esta idea, pero a mí me interesa también que me cuentes un poco de dónde viene toda tu trayectoria, de dónde te surgió un poco aproximadamente esta idea para poder emprender. Y vamos a hablar también del emprendimiento, de salud y todos estos temas que bueno, espero que os gusten. Así que en principio vamos a hablar primeramente de lo que te he comentado. ¿Cómo surge la idea del Play Camp? Gracias, Vicente. ¿Cómo surge Playcamp? Yo empecé formándome como psicólogo, entonces hice el grado de psicología y después yo quería explorar más mi faceta artística, entonces estuve en Dinamarca, estuve bailando, me formé en teatro también y después me llamó la ciencia de nuevo y yo quería aprender lo mejor de la vida, ¿no? Que es el ser feliz, en este caso es la psicología positiva. Sí. Entonces yo me especialicé en psicología positiva. Y en particular, yo ya tenía curiosidad por la parte espiritual, porque yo había tenido una experiencia espiritual en la que pasé de estar en un estado de enfado y de odio hacia las personas a tener como una especie de revelación y ya era como todo amor, todo altruismo, como un hippie, ¿no? Paz y amor. Sí. Y dentro de mi cabeza científica pensé, aquí hay algo en mi cerebro, en mi ser, en mi funcionamiento, que me ha hecho transformar de un estado de negatividad a positividad con una experiencia única. Entonces yo empecé a estudiar la psicología positiva centrada en experiencias espirituales, centrada en religión, mindfulness y yoga, que es de lo que más ciencia hay a día de hoy. Y conseguí entrar en un doctorado de psicología de la religión y estudié cómo afectan las plantas a nuestro comportamiento, a nuestra conducta moral y a las experiencias espirituales. Y claro, es como, wow, qué chulo. Pero la realidad es que, como pasa en muchas empresas, pues la vida se vuelve en una rutina, en ir siempre a la misma oficina, en estar siempre delante de la misma pantalla. Sí. Y un doctorado son muchos números y mucha pantalla. Así que al cabo de 2 años dije, esto no es para mí, no resuena. Lo dejé y me fui a perseguir un proyecto de más impacto, que fue fundar una ONG en África. Y en África, un día me encontré que había repetido el mismo patrón. Estaba otra vez en una sala con un ordenador y haciendo cosas de presupuestos, de papeleos y de organización de la fundación. Sí. Y dije, Carlos, esto no es lo que tú querías. Y saliendo a la calle, yo vi a los niños jugando y me empecé a poner con ellos a jugar. Y claro, era como la simplicidad y la maravilla de poder jugar con la tierra, con las piedras, con las ramas, con las hojas, daba igual. Y la pureza de que da igual quién sea o quién no seas, da igual lo que tengas, lo que no tengas, que cuando estás ahí en el momento presente jugando con otra persona, eres feliz. Y para mí fue la revelación de, tío, me he pasado estudiando todos estos años, me he pasado yendo a, bueno, hice prácticas de yoga en la India y demás. Cuando la pureza de estar presente con otras personas en la naturaleza ya te trae la felicidad inmediata. Y así fue como nació Playcamp. Y pensé, ¿quién necesita Playcamp? ¿Quién necesita jugar? ¿Quién necesita desconectar? Y de ahí es como nace el traer este proyecto a las empresas, en particular eso, a la gente que está en las oficinas, que necesita un espacio de desconexión diaria para poder desconectar e invertir en su bienestar. ¿Sí? Totalmente, además estamos escuchando últimamente mucho todo el tema de mindfulness, la meditación, de la importancia además de la salud mental. ¿Cómo crees que impacta todo esto realmente? O sea, ¿por qué se está hablando actualmente tanto de esto? Muy bien. En Playcamp tenemos estos 3 valores que son como conexiones de emociones positivas en la naturaleza. Y lo que nos encontramos en nuestra sociedad es que las emociones en muchas ocasiones son de carácter negativo, ya sea ansiedad o depresión en ocasiones, respecto a la conexión
cada vez la sociedad se mueve a más atomizada, más individualizada, mayores tasas de soledad. Y respecto a la naturaleza, pues cada vez estamos o más tiempo en casa, más tiempo con pantallas, o más tiempo en mundos digitales y virtuales. Entonces, ¿cómo afectan estas tres cosas a la salud mental? Pues el ser humano, a lo largo de su historia como ser humano, como homínido, como Homo sapiens, pues de 300.000 años que hablan, 200.070 han sido en la naturaleza, en grupos pequeños en los que estabas todo el día con gente, siempre estabas activo y siempre te movías. Y era un juego explorativo, ¿no? Luego, los últimos 12.000, 20.000 años, ha habido más civilización, en la que ya había una especialización de trabajos, en la que había menos contacto, pero ya en los últimos años, con la aparición de las pantallas, o sea, hemos perdido las herramientas naturales de bienestar y de salud mental, que es conectar con otras personas, movernos y estar en contacto con la naturaleza. Sí, lo vemos además a diario con esto, con las tablets, con los móviles, con todas las aplicaciones además también que ahora están completamente en auge, sobre todo también con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que la famosa inteligencia artificial que también aquí tratamos en el podcast, Sí. que también ha venido para ser una revolución, pero también nos estamos dando cuenta de que, de cierto modo, cada vez se necesita más esa regresión, ¿no? Al pasado también, la conexión, ¿no? Sí. Como tú comentas con la naturaleza. Completamente. Yo, cuando salió el ChatGPT, sí que estuve muchas horas, estuve muchas noches también entendiendo cómo funcionaba y escuchando a filósofos, escuchando a pensadores, ingenieros, cómo esto iba a afectar a la sociedad, que ya lo está afectando, pero de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Y yo, bueno, me considero una persona optimista, por eso de la psicología positiva también. Yo tengo la fe, ¿no?, de que gracias a delegar muchas más tareas a los ordenadores, los seres humanos vamos a poder volver a esta naturaleza más primitiva, más humana, que es conectar más entre nosotros. Sí. Yo tuve la posibilidad, digo, me pongo a hacer proyectos de inteligencia artificial o me pongo con el Playcam. Y lo vi claro, dije, estar con inteligencia artificial es una carrera que no se va a acabar nunca, que cada vez va a ir más rápida y que las máquinas van a ir como siempre un paso por delante cada vez más. Pero si volvemos a la esencia, ahí siempre va a haber demanda. Totalmente. Son necesidades humanas. Sí, además, si te fijas, efectivamente lo que tú comentas está sucediendo en la actualidad. De hecho, se está hablando mucho de que siempre va a haber personas detrás de estas máquinas, de estas inteligencias artificiales, Sí. y lo único que no nos van a poder robar precisamente es eso, la imaginación, la creatividad, ¿no? Claro, porque es motivación intrínseca. O sea, no lo haces porque te paguen, lo haces porque te gusta. Es como, ponen el ejemplo de jugar al ajedrez. O sea, Sí. ya hay máquinas que juegan mejor al ajedrez que ningún humano, y aún así muchos humanos quieren jugar al ajedrez por el desafío, por el aprendizaje. Sí. Y lo mismo pintar y lo mismo escribir. El valor de la expresión artística no está tanto en el producto, sino como en el proceso y el impacto que tiene ese proceso en el individuo. Totalmente. Y además me gusta eso que hablas de la regresión un poco a la infancia, ¿no? De jugar, porque además muchos psicólogos lo comentan precisamente. Nosotros incluso cuando hacemos entrevistas también lo comentamos. La forma en la que las personas aprenden es jugando. Cuando éramos pequeños jugábamos y de adultos perdemos completamente esa capacidad, nos olvidamos de ella, ¿no? Sí. Y es realmente como mejor se aprende. 100%. Además, en concreto, bueno, el ser humano se diferencia de otros mamíferos por el lenguaje, por la capacidad de movimiento también, que es mucho más amplia, las posibilidades de movimiento. Y... Espera, para. Ah, ¡Cut! Para un momento, sí, porque ¿qué le ha pasado? ¿Sacas en batería? Yo creo que sí, estaba con algo. Ay, qué por mierda. antes. Bueno, lo podemos volver a... Sí, tienes solo una... Coger el enfoque, pues nos habíamos quedado en un punto muy chulo. Sí. Bueno, yo te retomo. Yo creo que se va a apagar otra vez, ¿eh? Pues si se apaga ponemos 4 libros, una caja, lo que haga falta. Sí, con la... entonces, ¿qué hacemos? Le puedes poner aquí algo para que no se caiga. Ah, bueno, sí, eso es Para que no gire. la creatividad de la buena. Claro. Como Sí, ponle lo que sea. Doy Vale. 3 opciones. Ok, entonces, No te bueno, preocupes, hacemos 3, 2, 1, retomamos en la parte infantil. Yo te digo lo de Sí. los juegos. ok, ¿vale? vale, Porque se ha quedado muy interesante. ¿eh? ok. ¿Cuánto llevamos? 10 minutos. Sí. Sí. ¿Puedes ponerle algo? Pues acaso vuelve a caerse de qué. Y así No, se va a cae. caer, va a mover. Si cae otra vez, lo dejo abajo. Vale, venga, pues dale al play otra vez. Ya está. No, No, yo tienes voy que- a necesitar Vale, venga, grabar. tranquilo. Tú dale al play y ya está. 3, 2, 1, retomamos.
precisamente como estábamos hablando, los psicólogos están hablando que la regresión a la parte infantil, esa conexión de volver a lo infantil, a jugar, es donde está realmente el aprendizaje, porque cuando somos adultos nos olvidamos completamente de todo ello, y además nosotros cuando hacemos entrevistas y cuando damos feedback lo comentamos actualmente en las entrevistas y lo decimos. Es precisamente mediante la gamificación, que ahora está volviendo mucho también, por ejemplo, inteligencia artificial también, como realmente aprendemos, ¿no? Sí. El juego... Es por ti. Por mí. No. ¿No tienes el cargador? No, le puedes poner El esto cargador. Lo que está haciendo está guay, ¿eh? Yo creo. Le pones esto y le pones cualquier cosa y ya está, y que se quede O ponla fijo. así, no, en vertical no se puede. La caja, así en... No cabe, ¿no? ¿Esta cabe? Algo que quepa. Y que lo haga vuelto. Mira, sí, esto ¿No justo- tienes el cargador? No, es que no lo he traído aquí. No, pero no lo fuerces tanto. Como que lo bien que nos estaba quedando. Me da rabia. Es la vida. Ahí tienes el... Espera. Voy a traer, mira, No. este. No, este. Yo creo que esto va a ser lo mejor, ¿eh? Ahí, mira. Ah, pues mira, perfecto. Con el vaso. Ya está. A ver qué... Súbele un poquito de enfoque y ya está. Ponlo tú viendo el enfoque y ya está, vete. Venga, A ver. vamos de nuevo. Espera. Otra vez. A ver, Pero tu cámara, no sé, ¿por qué no está en primera pantalla? Tu cámara. Pongo en primera pantalla. Porque se habrá quitado sin querer. Es la primera vez que me sale el de... Bueno, mejor, estas cosas también se aprenden, oye. Sí, Y aparte ha sido más divertida la edición. Sí. Ahora lo puedes poner tú y No, ya está. espera. sí. Yo te diría, tío, un trípode normal. No, voy a empezar con un trípode normal porque estoy harto ya de este. Ya Este va a ser está. para cuando vayamos de viaje. Deja un segundo. No, como eso lo ha es puesto, para movimiento, para ir andando. Apágalo, apágalo. Si esto ya no te va a No, no, utilizar. no. Apágalo. Ya está apagado. Pero entonces le tienes que poner esto porque si no se va a caer. Él lo ha Déjame puesto un muy bien. segundo. Déjame un segundo. Ya está. Está. No, porque no ves, ahora no tienes en vídeo, pon en vídeo. Eso va a empezar. Y ahora enfócanos a los dos y cuando quieras le das Ya al está. play. Dale play, venga. Está apagado, ¿no? Sí, sabemos que llevamos 10 minutos, pues ahora tiene que ser 20 minutos más. Cuando tú digas. Entonces, ¿Das al play? ahora estamos en 11. Entonces, Media hora, ¿qué más? 20 minutos Vale. más, ¿qué más da? Tú dale. entonces tú no tienes que preguntar otra vez. Él puede contestar ya. Vale, venga. Pero hacemos 3, 2, 1, los niños. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, el juego es el mecanismo fundamental de aprendizaje de los mamíferos y en particular de los humanos. Es como aprendemos a cómo funciona nuestro cuerpo, a movernos, cómo aprendemos cómo funciona nuestra mente, cómo aprendemos cómo funcionan nuestras emociones, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y en particular, los seres humanos tienen esta característica respecto a los mamíferos en las que están jugando a lo largo de la vida y la complejidad de los juegos aumenta. Que es lo que hablan, ¿no? O sea, en cierta manera los negocios pueden ser un juego o los videojuegos es como otra evolución de los juegos como más intelectual, con un formato, o el hecho de seguir explorando las posibilidades del cuerpo, la gente que trabaja más en movimiento, los atletas, ¿no? Y eso es que una vez es parte de la filosofía que también he empezado a desarrollar con el Play Camp, ¿no? La vida es un juego y ganas cuando juegas con alegría. O sea, las formas de perder en este juego es si juegas tú solo, si estás triste cuando juegas o si estás eso siempre cerrado. Pero cuando estás con otras personas sientes que creces, sientes que aprendes. Y una definición de juego que me gusta mucho es la de las actividades que no están sujetas al outcome, al resultado. Sí. O sea, el valor del juego es la actividad, el proceso de la actividad. Por ejemplo, la diferencia entre jugar al fútbol y el fútbol como deporte profesional es que cuando practicas deporte profesional fútbol, estás muy enfocado en el resultado. O sea, si no Sí. juegas bien, si no ganas, no disfrutas. En cambio, cuando estás con tus amigos en el parque, da igual si ganas o pierdes. O sea, ese es el valor del juego en sí. Total. Sí. Yo siempre he oído una frase que no sé si a lo mejor estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que es con los deportistas, más precisamente, que el medallero es un poco puñetero, permitidme la expresión, en el sentido de que el que gana la medalla de oro precisamente, bueno, pues se va a sentir ganador y va a ser el que mejor se va a sentir. El que gana la medalla de plata es el que peor se va a sentir, porque está justo en el medio. Sí. Y el que más gana precisamente es el de bronce, porque es el que estuvo a punto de quedarse fuera, pero ha conseguido entrar al medallero. Entonces, esta parte de competencia me gusta mucho que la menciones porque es verdad que las empresas
tienden mucho a la competencia y nos están metiendo en un bucle constante de competir entre nosotros, de no hacer equipo. Todo eso tú también lo estás fomentando, a la parte contraria, me refiero con tus campamentos, Claro. para que la gente haga un poco de engagement, ¿no? De equipo, de trabajo, ¿no? Sí, esto es la diferencia entre juego colaborativo y juego competitivo. Los dos tienen ventajas de alguna manera porque los juegos competitivos ayudan a como a empujar más, ¿no? A desarrollar más o a ir a por todas a nivel más individual, o si es en grupo, pues a tirar con el grupo. El juego colaborativo tiene los otros aspectos de un inmenso desarrollo de la inteligencia emocional interpersonal. O sea, ya es como el valor que yo tengo como participante en un juego colaborativo es entender las necesidades del grupo, ajustar mis necesidades a las necesidades del grupo, desarrollar todas estas soft skills, ¿no? Que si la empatía, que si la comunicación, para que todo el grupo consiga un objetivo. Entonces, claro, el impacto que luego tiene todo eso en el día a día es inmenso, porque uno ya se ha identificado con el otro individuo como miembro de su grupo. Entonces, la manera en la que uno se relaciona ya va a estar siempre centrada en la búsqueda de las soluciones y no en el refuerzo del conflicto. Sí, totalmente. Sí. Además, es una de las mayores competencias o soft skills actualmente demandadas por las empresas, precisamente el trabajo en equipo, la colaboración, todo este tipo de cosas. Vamos a hablar un poco también, me interesa mucho saber cómo lo planteas, cómo lo haces para que las empresas, digamos, pues se sumen a estos campamentos. Y aquí puedo contar la segunda parte de Play Camp. Después de la historia de África, Sí. yo me vine a Europa y fue como el primer intento de Play Camp, que no salió bien pues porque no tenía la suficiente organización, no había aprendido lo suficiente sobre ventas, sobre marketing. Y ese es el año en el que yo estuve trabajando de forma remota y luego me fui a Bali con un podcast llamado Selling with Love, Vender con Amor. Entonces, claro, yo ya entendí mucho mejor lo que era un negocio, unas ventas, un marketing. Fue una experiencia increíble trabajar con Jason. Y ahí es cuando hice la pelea de almohadas, que fue justo el año pasado, Sí. que fue como el recuperar el Play Camp. Y claro, con todo eso que yo ya había entendido de marketing, de negocios, de ventas, es cuando yo dije, ok, ¿cómo puedo conseguir que Play Camp no solo sea lo que es hoy, sino en el futuro un movimiento, una práctica que todo el mundo puede practicar o que sucede en los parques o en diferentes espacios para invertir en su bienestar y conectar con otras personas? Entonces, claro, ya es la mente de lo primero es el dinero, o sea, el dinero como energía Claro. que vas a poder transformar en otros tipos de recursos. ¿Dónde está el dinero? En las empresas, ¿vale? ¿Cómo consigues conseguir dinero en esta sociedad? Aportando valor. ¿Dónde está el valor? En las necesidades que tiene el cliente final, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué necesidad tiene una empresa? En muchas ocasiones es hacer más dinero. Y uno de los acercamientos que son potenciales, que no lo utilizo mucho, es el de un equipo de ventas. Si yo tengo un equipo de ventas de 10 personas y divido en 5 y 5 y con un grupo estoy haciendo actividades de bienestar cada día, con el Play Camp, y con el otro no, al final de mes podemos comparar cuál de los dos grupos ha conseguido más dinero. Sí. Entonces, es como lo más obvio, los números no mienten. A final de mes, el jefe del equipo o el CEO, quien sea, va a decir, si invierto 20 minutos en el bienestar de mi equipo de ventas, consigo más dinero. Total. No hacerlo es perder dinero. Entonces, es más fácil, no se puede vender. Además es que lo vemos completamente a las empresas, yo te lo diré, esto empieza también desde arriba, desde el manager para abajo en cascada. Cuando uno intenta vender la cultura de la empresa, cuando uno empieza a hablar de los valores, precisamente lo primero que vemos en las compañías es pues ese retraso que hay, sobre todo en la parte de ventas también, en cuanto a la comparativa, como tú comentas, cuando tú inviertes en un equipo de trabajo y en que esté en bienestar, los resultados están ahí, o sea que lógicamente ahí la venta la tienes más que hecha. Y a día de hoy yo tengo 3 ejes, por no mencionar el dinero, porque a veces bueno, hay diferentes Hombre, es creencias. necesario, pero también Sí. lógicamente hay más partes. Claro, los 3 niveles que menciono son el individuo, que es lo de salud mental, o sea, qué tipo de trabajador quieres, uno que está quemado o uno que está feliz por ir. O sea, uno de los eslogans de Play Camp es queremos ser tu mejor momento del día. Entonces ya vas motivado a la oficina, que aunque tengas la posibilidad de hacer trabajo remoto, sabes que vas ahí, vas a ver a gente que te apoya, que tienes una conexión y que vas a tener un momento de felicidad, ¿no? Entonces está a nivel individual, luego a nivel entre equipos, entre miembros de los equipos, o sea, ¿qué prefieres dentro de tu empresa? ¿Que se peleen, que haya fricciones, que haya problemas comunicativos
¿Y qué ocurre? Porque me sé historias de gente cercana, ¿no? Que por eso el talento se te va, porque tiene el jefe típico de mierda que está quemadísimo, que no puedo hablar con él y que dices, al carajo, es que no me sale, no me renta. Entonces, retienes talento, mejoras la dinámica de los equipos y el punto final que comentabas, Vicente, la cultura. Que eso no es que solo retengas el talento, sino que vas a atraer. Porque si yo tengo dos empresas a mismos tipos de características, de salario, de horario, de beneficios, pero en una sé que se invierte en bienestar, sé que las relaciones son buenas, sé que voy a ir ahí y me voy a sentir querido, me voy a sentir bien, ¿a cuál crees que vas a ir? Sí, totalmente. Además es que te diré que actualmente estamos viviendo, lo hemos hablado también en el podcast, una guerra de la batalla del talento. A las empresas les cuesta atraer y retener el talento. Entonces, una de las formas que a mí mejor se me ocurre sería, pues, a lo mejor participando en un campamento como los que tú realizas, ¿no? Sí, sí. Es que a día de hoy es eso. Y además, como está la situación, que cada vez hay más libertad, que el que es bueno, o sea, la persona que es buena lo sabe y sabe que puede trabajar prácticamente en cualquier lado. O sea, su criterio de elección es otro. Es dónde me lo voy a pasar mejor, dónde me voy a sentir más realizado, dónde voy a crecer más. Sí. Entonces, pues, cuantas más cosas interesantes ofrezcas de la persona, más allá de, pues eso, de un salario o de un reconocimiento, porque la vida es el día a día, que es la historia de los niños de África, al fin y al cabo. La historia es un día, otro día, otro día, otro día. La simpleza de las cosas también, ¿no? Sí. Regresar un poco a esa niñez de que hemos hablado antes. Claro. ¿Crees que la pandemia ha tenido mucho que ver también en todo esto? Porque realmente hemos salido muy damnificados. En todas las empresas se habla de ello, del daño, de lo que hemos aprendido también de ella, pero del daño también a nivel hablo sobre todo de salud mental, que nos ha conllevado la pandemia. Sí. Durante la pandemia, hubo una crisis de muchos tipos, ¿no? Hay una teoría de la felicidad que lo distingue entre las emociones del día a día, las actividades que hacemos y lo mucho que entramos en un estado de flow, y luego lo alineado que está la persona con su propósito. Entonces yo creo que la pandemia, pues bueno, tuvo obviamente mucho de emociones negativas, porque Sí. te han quitado a personas, te han quitado el salir y te han quitado la sensación de seguridad también, ¿no? De qué va a pasar. Luego, actividades. Las actividades se convirtieron en estoy solo en casa, estoy con el ordenador. Pero a nivel de propósito vital, yo creo que mucha gente ahí se lo planteó. Dijo, ¿es esto lo que quiero hacer con mi vida? O sea, merece la pena. O sea, si ahora mismo se cae el sistema, me muero yo, se muere mi familia, ¿es esto la verdad en lo que yo he querido invertir todos estos años o voy a invertir todos estos años? Sí. Entonces, sí, por esa parte yo creo que hubo una llamada de despertar para mucha gente. Y de volver a conectar con la naturaleza, ¿no? Al fin y al cabo, con nuestro ser. Claro, o sea, si te quitan cosas que tú sientes que te están viniendo bien, ¿qué es eso? O sea, ¿quién no va a querer darse un paseo? Que es un poco el objetivo casi, de nos dejan salir una hora, pues voy al parque. Ah. Sí, totalmente. Vamos a hablar un poco también de esa parte que a mí también me interesa mucho, que es de lo que cuesta emprender. Porque además lo has mencionado antes, que te costaba, que primero era llamar puerta por puerta, empezar a conseguir financiación. ¿Cómo es esto de emprender? Porque de verdad, aquí hablamos mucho de ello también en el podcast y no es nada tarea fácil. Sí, además me preguntas en una época estoy bastante sleep deprived, ¿no? Como sueño, no he dormido lo suficiente, pero durante la última semana y media casi. Es duro y a ver, yo aquí esto es un poco psicólogo ahora para mí. Hazlo, o sea, mi consejo, mi llamada es emprende con alguien. Hacerlo solo multiplica infinitamente los niveles de dificultad. O sea, a nivel emocional, a nivel práctico, a nivel de recursos humanos y de posibilidades y de conocimiento. O sea, 1 más 1 es mucho más de 2. Lo de el todo es más que la suma de las partes. Entonces, mi mensaje sería, encuentra personas con las que compartes la visión, la misión y emprende con alguien. Porque hay mucha narrativa a día de hoy de tú puedes hacerlo, eres fuerte. Sí, me interesa mucho que hablemos de eso, porque es verdad que todo el mundo habla mucho de esto, de todo el mundo puede emprender, de la facilidad del emprendimiento, que parece maravilloso esto, pero es que es verdad que es muy duro. O sea, está bonito tener una idea y saber emprender, pero también hay mucho detrás, hay mucho recorrido detrás. Entonces tu historia por eso me interesa mucho en este sentido. Puede ayudar a mucha gente también a comprenderlo. Ok, mindset, al principio es mucha mentalidad. Y para mí, elementos de mentalidad que me siguen ayudando a día de hoy es
confía en tu capacidad de resolver problemas que no conoces. Porque el emprendimiento es un viaje de aprendizaje continuo. Porque da igual en el nivel que estés, o sea, ya estés empezando, a estés creando un equipo, a estés empezando a facturar, yo qué sé, 5 cifras de 15, 20 mil, lo que sea al mes, o esta gente que tiene millones. Da igual donde estés, que van a aparecer nuevos problemas, van a aparecer nuevos desafíos y se necesita nuevo aprendizaje. Entonces, esa actitud es fundamental. Y no todo el mundo es un emprendedor. O sea, ayer hablaba con una chica en un evento al que fui y ella me dice, no, yo quiero un curro y mi tiempo libre. Y es como, perfecto, fabuloso, fantástico. Claro, todas las opciones son completamente normales. Igual que el funcionariado, hay gente que sirve más para el funcionariado, hay gente que a lo mejor lo que necesita es una empresa detrás, hay gente que le gusta más estar constantemente emprendiendo, cualquier opción es válida, efectivamente. Vamos a hablar un poco, que me apetece volver un poco a esa parte mística que me has contado, porque precisamente el otro día también en el podcast hablaba con una compañera que había hecho un viaje a la India, pero tú me has comentado que has hecho 2 viajes más ni menos, uno a Bali y otro a África. Yo quiero que me hables un poco también de esa parte, de cómo es llegar a un país en el que no todo está hecho como lo tenemos aquí, y de volver a conectar con la naturaleza, como hemos hablado antes, y de ver un poco la felicidad que hay allí. Sí. En la India también estuve, En la India también has estado, qué bueno. Y de hecho, sí, la India fue el que más me dio así al principio. La India es como una vacuna a nivel de lo no occidental, ¿no? Porque claro, yo como estuve en la India antes que en Bali y en África, porque los elementos serían, en Bali hay bastante sobrepoblación, por las motos, hay tráfico y demás, pero la gente es muy buena onda, es súper seguro, está súper bien. En África hay mucha pobreza, no hay tanta sobrepoblación, la gente también es súper cercana. Y la India pues se te puede poner un poco en todas las direcciones, porque hay mucha sobrepoblación, hay contaminación también, hay mucha pobreza. Y la gente, pues hay gente que es muy cercana, muy hospitalaria, y luego hay gente pues que va a intentar aprovecharse de ti. Entonces, salir de Occidente para mí es... Yo cuando volví de la India pensé, o sea, todos los adolescentes deberían de ir aquí, porque ampliarían tanto su entendimiento de lo que es el ser humano, lo que es el planeta y una sociedad. No todo el mundo es tu amigo, no todo funciona perfecto como en Occidente, que todo llega a la hora y que los autobuses van bien, no hay ruedas pinchadas. Sí, es eso, es exponerse a diferentes tipos de niveles socioeconómicos que reflejan en cómo se crean las relaciones entre los habitantes de esa población. Y que te da un aprendizaje brutal a nivel personal, entiendo, ¿no? Sí, o sea, te da muchas habilidades de supervivencia también. Claro, bueno, está el ejemplo de, pues eso, las familias acomodadas, ¿no? Respecto a alguien que se ha tenido que sacar las castañas del fuego, que decimos en Castilla. Sí, bueno, aquí también se dice bastante. Sí. Entonces eso, o sea, depende de, obviamente, el que viene de una familia acomodada a lo mejor entiende mucho mejor eso, cómo funcionan los negocios, las inversiones, productos financieros. El que viene de sacarse las castañas del fuego, yo creo que lo que ha aprendido más es habilidades de autoconfianza, de soy capaz de, lo que dije antes, soy capaz de resolver problemas. Y eso da mucha seguridad, porque significa que prácticamente en cualquier situación en la que te vas a encontrar, confías lo suficiente en puedo resolver esto. Sí, totalmente. Y además, voy un poquito más allá. Yo creo que también este tipo de viajes, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que todo el mundo debería, por lo menos una vez, otra cosa es que económicamente puedan, pero una vez por lo menos los adolescentes también hacer este tipo de viajes, porque les va a hacer un cambio de mentalidad total. Quiero que hablemos un poco, para finalizar, de esta parte que has mencionado, que yo también conecto mucho con ella, toda esta parte de mindfulness, del yoga. ¿Cómo lo descubriste? Y yo quiero que me cuentes, porque yo sé lo que hizo en mí, pero también, y lo hemos hablado en este podcast también con otros compañeros, pero quiero saber qué hizo contigo, qué te hizo este gusanillo de ir a probar y a seguir con el yoga y con el mindfulness. Sí. Lo menciono, es el principio, escribí un libro, lo publiqué, y al principio el segundo capítulo es esto, ¿no? Y es una experiencia que tuve, una experiencia espontánea espiritual, la que comenté, y para mí el libro que yo conecté con esa experiencia fue el taoísmo, el Tao Te Ching. Entonces, claro, yo vengo de un colegio católico muy dogmático, en el que de pequeño era esto es bueno, esto es malo, esto es Dios, esto es el infierno. Claro, y yo con una personalidad más creativa, más exploradora, más cuestionadora también, más escéptica, era como de, a mí déjame de contarme cuentos. Entonces, claro, cuando aparece el Tao, que es una visión espiritual súper amplia,
con mucha metáfora sobre la naturaleza, ¿no? Sobre cómo fluye el agua y el agua se adapta, o cómo crecen las flores, o cómo desde un estado de calma y de paz uno puede percibir la realidad desde otro lugar, ¿no? Claro, para mí eso fue eso, combinado con la experiencia espiritual que tuve, que estaba como super high, fue como, aquí hay algo, y bueno, y luego ya pues descubrí prácticas como el budismo, como el yoga, el mindfulness es vipassana, mucho, Sí, he hecho retiros de vipassana y demás, sí. Sí. Bueno, yo te diré que a mí personalmente el yoga me salvó porque estaba atiborrándome de medicinas porque tenía dolores de espalda y los médicos lo único que hacen era atiborrarme de medicinas y a mí el yoga me salvó completamente la vida. O sea, Sí. hacer todas las posturas que se hace, ese flow que hay en el yoga, esa parte final de meditación que también te ayuda a relativizar mucho las cosas, ¿no? Yo le tengo mucho que agradecer. ¿No? Sí, sí. Y a día de hoy empecé un proyecto que era espiritualidad y psicología, que era eso, como cuál es la ciencia y hasta dónde podría llegar la ciencia a explicar este tipo de procesos. O sea, que tú aumentes tu conciencia sobre tu cuerpo y además estés realizando diferentes tipos de ejercicios con la atención centrada en una parte de tu cuerpo. O sea, cuánto de la mente puede tener un poder sobre la materia, sobre el cuerpo, para acelerar un proceso de sanación espontánea. Total. Y ahí es donde está el increíble potencial que descubriremos en el futuro, con ir hacia adentro. Sí, totalmente. Ya para acabar y para cerrar un poco todo este ciclo, quiero que me comentes un poco hacia dónde crees que vamos a ir con todo esto de, no solamente de la espiritualidad, como hemos mencionado antes, sino también de estas prácticas de volver hacia el pasado. ¿Tú crees que cada vez iremos más otra vez evolucionando hacia atrás, a volver a conectar más con la tierra, con las personas al fin y al cabo también? Sí, tengo un par de vídeos por ahí en YouTube que cuento como mis visiones utópicas del futuro, y ayer hablaba con un amigo, además muy de recursos humanos, ¿no? Pues eso, yo lo llamaba el Anakin Skywalker, que es este holograma que aparece en las películas de Star Wars, pero en este caso es un agente de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con el móvil se proyecta este avatar que se va a convertir en nuestro mejor amigo, porque es la persona que mejor te conoce. Y que tú le puedes ajustar cuánto quieres que te desafíe, o cuánto quieres que sea comprensivo contigo, cuánto quieres que te diga tú puedes, o cuánto quieres que te diga hoy estás teniendo un mal día, tómatelo con calma. Y va a tener toda la información nuestra a nivel de reconocimiento facial o incluso de medidas biométricas, biológicas o fisiológicas. Porque tengamos aquí un detector de glucosa o lo que sea, ¿no? Y te diga, he notado que tus niveles de cortisol están aumentando, ¿por qué no te haces una meditación? Entonces, yo veo la integración de la tecnología ahí. O sea, cuantas más tareas le demos y deleguemos a las máquinas, tanto intelectuales como físicas, más las máquinas, con la información y los datos que les demos, si elegimos optimizarlas en bienestar y crear una estructura de incentivos orientada a promocionar el bienestar humano, más nos van a ofrecer prácticas personalizadas, que pueden ser vete a darte un paseo, o vete al mar, o toma el sol, o vete a jugar, o hazte un play camp, o haz un dibujo. O llama a tu madre, o llama a ver, porque la familia es muy importante. Llama a tu madre. No, cuánto le interactuando con el avatar ahí, pero bueno, sí, es verdad, la familia es lo primero siempre. Sí. Pues Carlos, yo quiero agradecerte mucho, de verdad, es una charla muy interesante. Yo creo que todos habéis aprendido mucho, yo también aprendo mucho con tu visita. Estoy encantado de que hayas estado aquí conmigo. Y a todos vosotros os espero en el próximo episodio de Afterword Talent. Muchísimas gracias. Adiós. Bien. Guay. Oye, me encanta charlar contigo, de verdad. Se pasa súper rápido, Sí, la cagada del otro, pero no se lo editamos y ya está. Fue Oye, vamos a hacer